Continuando con lo que viene siendo la estructura de las partes de las memorias RAM, en este caso la simulación, más específicamente hablando de la RAM 6116 que corresponde a la numeración 2K por 8, es decir, 2K, en este caso como estamos hablando en binario, el K aquí serían 1024 que corresponde a base 2. 1024 por 2, estamos hablando de una memoria de 2048 localidades por un tamaño de palabra de 8 bits. Entonces, tenemos, si se acuerdan aquí la estructura que tienen las RAM, pues viene siendo este elemento y tenemos el integrado como tal que compone cada uno de estos cuadritos que compone toda la placa de la RAM con la que se está trabajando o la que se instala al computador. Entonces, lo primero que hay que determinar es ir a buscar la hoja de datos del fabricante, donde pues nada más le ponemos ahí RAM 6116 datasheet y bueno, si nos marca la primera opción, sacamos y aquí nos dice, tenemos una RAM, la 6116 que corresponde a una numeración de 2K, es decir, 2048 localidades por 8 bits de almacenamiento. Entonces, siempre que se va a estar trabajando con algún elemento electrónica o algún integrado, algún chip, bueno, pues lo que se recomienda es ir a la hoja de fabricantes para ver las especificaciones eléctricas con las que va a estar trabajando y sobre todo la conexión o los pines de conexión que van a estar teniendo, ¿no? Por ejemplo, aquí el fabricante nos muestra un diagrama de bloques de internamente cómo es que se está componiendo o cómo se compone toda esta lógica del integrado. Tenemos, por ejemplo, la decodificación de direcciones, tenemos un arreglo de memorias, tenemos la entrada de datos del circuito, la entrada y salida de control, o tenemos el circuito de control. Si se fijan, acá viene lo del chip enable, bueno, que aquí le ponen como chip select, el de opt enable y el de write enable, que es salida de datos, entrada de datos, y pues todo su arreglo de compuertas lógicas para que trabaje de forma correcta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que más nos interesa a nosotros de esta parte? Es ver cómo es que están, cuáles son los pines de conexión de este integrado. Si se fijan, aquí tengo, bueno, todo integrado va a tener una pequeña mosquita en un lado o un punto por aquí, una marca, que eso me va a ayudar a enumerar lo que vienen siendo los pines, físicamente hablando, ¿no? Empezamos con 1 y la enumeración va a ser en forma de U, es decir, voy desde 1 hasta 12 y en la misma parte de abajo del lado derecho empiezo de forma ascendente 13, 14, 15 hasta llegar al 24. Muy importante, tenemos el pin 12 que es la tierra y el pin 24 que es la alimentación de este integrado. Y ya después aquí tenemos toda la distribución de las líneas de dirección, por ejemplo, de la 1 a la 8 que viene desde la A0 a la A7 y continúa la A8 en la 23, la A9 en la 22 y así sucesivamente. Tenemos entradas y salidas en la 9, 10, 11 y de la 13 a la 17 y tenemos el Write Enable y el Out Enable en la 2021 y el Chip Select o el Chip Enable en la número 18, ¿no? Por acá podemos ver esa parte de la descripción de los pines, donde tenemos que de la A0 a la A13 corresponde a las entradas de dirección. Es decir, voy a tener 14 líneas con las que yo voy a poder combinar mis 2048 localidades de memoria con las que trabaja este integrado. Tengo la entrada y salida de datos, input-output, de la 0 hasta la 7. Tengo el chip select, o que yo le llamaba el chip enable. Tengo el write enable y tengo el output enable. La salida de datos o escritura de datos o entrada de datos. Tengo la alimentación y tengo la tierra. Podemos tener diferentes datos. Por ejemplo, acá me marca la tabla de verdad, es decir, en qué parte, cuando yo pongo cierto valor en alto, es decir, como un uno lógico, qué es lo que va a pasar con la entrada y la salida. Si lo pongo en bajo, ya sea en escritura o en lectura, pues qué es lo que va a estar sucediendo con estos pines, ¿no? Cómo es que se va a estar comportando. Y bueno, pues acá tenemos algunos otros más valores
de la temperatura de trabajo, de la alimentación que yo tengo que tener, es decir, en el VCC que tiene que ir de 5 voltios más menos 10%, que es más o menos con el que trabajan los integrados. Acuérdense que en lógica digital usualmente los valores de voltaje en corriente directa con los que se trabaja es de 3.3 y de 5 voltios, ¿no? Más utilizado el de 5 voltios cuando hablamos en compuertas lógicas o en microcontroladores, por ejemplo. Tenemos las corrientes con las que va a estar trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al menos aquí a lo que primero nos interesa más es la parte de el datasheet. Entonces nos vamos a Proteus para simular este circuito, esta memoria RAM. Ok, nos vamos a abrir un nuevo esquema. Y bueno, pues por aquí nos vamos primeramente a buscar lo que vienen siendo los componentes. Entonces yo voy a buscar mi memoria RAM 6116 y en este caso aquí la tengo. Y ahí está. Ahora voy a buscar también lo que se conoce como Logic State. Bueno, de una vez aquí una probeta lógica, que esto lo que me va a ayudar es para visualizar la salida que yo voy a estar teniendo de mis elementos. Y esta otra parte ahí está. Bueno, vamos a sacar para que se visualice mejor. Es decir, con 1 lo que me permite es estar simulando entradas digitales 0 y 1 y lo que hace el de salida, la probeta lógica, pues aquí me va a mostrar un 1 o un 0 dependiendo si yo lo conecto. Por ejemplo, vamos a ver si aquí lo quiere hacer, de que simplemente conecto, le doy a correr y tengo una entrada 1, me muestra el 1 de salida, tengo una entrada 0, me muestra el 0 de salida. No es simplemente un emisor y un receptor. Entonces, lo otro que yo voy a necesitar, voy a utilizar una cosa que se llama tribuffer. Entonces, esa parte del tribuffer lo que hace es que es un elemento que tiene 3 estados. Es decir, un estado que se le conoce como 0, un estado 0, un estado 1 y uno que se le conoce como alta impedancia, ¿no? High impedance. Entonces, ¿qué es lo que le va a hacer? Es que yo lo utilizo para cuando voy a tener elementos, cuando quiero aislar porciones o partes de un circuito que no quiero que interfieran con otros. Es decir, yo había dicho que en esta parte de por aquí yo iba a estar trabajando con mi bus de datos bidireccional, es decir, recibo datos y saco datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede si, por ejemplo, de pronto aquí viniera un dato en 0 de salida y de pronto viene un dato de entrada en 1? Pues esto de aquí yo estaría generando un cortocircuito, ¿no? Entonces, aparte de que se volvería loca la memoria, puede incluso que yo la dañe eléctricamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este tribuffer? Que yo aquí tengo una entrada, tengo aquí una salida y aquí tengo un tercer pin que yo le voy a llamar control. Entonces, ¿qué es lo que hace esta parte? Bueno, que si yo lo tengo, en este caso, si por ejemplo yo le estoy mandando aquí un 0 lógico, mientras yo tenga aquí en el control un 0, entonces a la salida yo no voy a estar viendo nada.
Puedo incluso aquí volver a poner un 1, pero en control tengo 0, yo a la salida no estoy viendo nada. Si ahora yo cambio, por ejemplo, si aquí yo lo mantengo en 1 y el control lo pongo en 1, pues entonces la salida me va a estar mostrando lo que yo tengo en la entrada, que en este caso es un 1. Si yo aquí cambio un 0, pues acá en la salida voy a tener un 0, ¿no? Es decir, cuando yo lo pongo aquí en 0, entra en mi estado. De hecho, por eso tiene también este simbolito de alta impedancia. Es decir, es tan grande la resistencia, por así decirlo, en la entrada, que no me permite ver nada a la salida. Vamos a ver un ejemplo de esa parte directamente acá en Proteus. Por ejemplo, tengo aquí mi estado lógico. Vamos a copiarlo. Ahí está. Yo tengo un 0 en la entrada, tengo en la parte de control un 0 y a la salida yo no estoy viendo nada, independientemente de que yo aquí en su entrada esté cambiando su valor. Ahora, si yo le mando un 1 en su control, automáticamente voy a ver ese 1 en la salida. Si yo le cambio aquí un 0, es ese 0 el que estoy viendo, ¿no? Entonces, de esa forma, con esta parte del control, yo estoy ayudando a, como lo repito, que en esta parte cuando yo voy a hacer datos de salida, bloqueé que no le esté mandando datos de entrada para que no se cruce la información entre las líneas de comunicación o entre el bus de datos, entre la memoria y algún otro elemento con el que está interactuando. Básicamente estos son los tres, bueno, los 4 componentes, 1, 2, sí, 4 componentes que voy a estar trabajando, que es el tribuffer, la prueba lógica de entrada y la prueba lógica de salida o logic state y logic prop y la memoria RAM 6116. Entonces déjenme saco todos los elementos que vamos a estar utilizando y le pauso aquí el video para que no quede tan largo. Entonces aquí ya tengo mi primer circuito armado, es decir, en este caso voy a tener mis 8 bits de entrada, porque acuérdense que yo estoy hablando de una memoria 2K por 8, es decir, tengo los 8 bits de entrada. Tengo aquí la parte del sistema de control, es decir, aquí tengo mi bus de direcciones. Tengo en este caso mi, bueno, y que de hecho es completo con este. Este sería mi bus de datos. Y tengo aquí la parte de mi bus de control, ¿no? Que el primero, este es mi chip enable. El segundo es mi out enable o el chip select, como le quieran llamar, chip select. Y el tercero es mi write enable, ¿no? Que es escritura o salida, lectura o entrada y el habilitador de la memoria, ¿no? Entonces tengo, pues básicamente nada más son aquí los 8. Acuérdense que estos son mis 8 logic state. Tengo acá que serían 2, 4, 6, 8 también, que son los logic prop, la versión grande, la big, los block grande. Tengo en este caso también 8 tribuffers, tengo otros 8 logic state y tengo la parte del control que está conectada todos a el pin de control de mis tribuffer. Entonces, mientras vamos a hacer, bueno, nos vamos acá directo a Proteus. Corro aquí yo mi diagrama. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Primero, bueno, voy a poner aquí toda mi parte de control en 1, porque acuérdense que esto se habilita cuando está en 0. Entonces, lo primero que voy a hacer es que le voy a mandar un 0 en el chip enable y de esto le estoy indicando yo a mi memoria que va a estar habilitada, que yo ocupo que esté haciendo algo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ver una lectura o le voy a escribir. Primero vamos a hacer una escritura en 3 localidades, ¿no? La primera va a ser la 0000,
y le vamos a poner el valor de puros unos en su entrada. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Te quiero escribir. Le pongo aquí un 0. Entonces, ¿qué es lo que quiero escribir? Pues le mando los datos del 1111. Los habilito y aquí apago, ¿no? Ya te escribí, aquí deshabilito. Vamos a ver si se grabaron. Ahora quiero que sea una lectura. Acuérdense aquí poner el control en 0. Bueno, de hecho vamos a ponerlo en 1 para que vean lo que sucede. Que no me marca nada, lo pongo aquí en 0. Le pongo aquí en lectura y chequen cómo leyendo. Bueno, aquí no me marcó error, a veces sí va a marcar error. Leo y leo aquí el dato que yo había guardado en la dirección 000. Si ahora, por ejemplo, yo quiero leer lo que hay en la, bueno, en la primera dirección, que sería la 1, quiero leer y yo no tengo nada. No he guardado absolutamente nada. Para esta tampoco no he guardado nada, para esta no he guardado nada. Vamos a guardar otro número. Por ejemplo, que sea... no sé, vamos a poner este de aquí. Para que vean cómo es que se está guardando. Acuérdense que esta es la entrada 0, la entrada o salida 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Escribo, bueno, aquí le pongo un control. Te voy a escribir ahora de nuevo en la dirección 0. Escribo, listo. Voy a cambiar a la dirección, por ejemplo, 2 y le voy a poner el valor de 2. Escribo, listo. Voy a cambiar a la dirección 3 y, por ejemplo, voy a escribir esa parte. Escribo, listo. Quito aquí, deshabilito mis salidas y nos vamos a la dirección 0. A ver qué me guardó. Ahora, lectura en 0, yo tengo el 0001, que era el que yo había guardado aquí primero, este. Ahí tengo mi lectura. Ahora, si yo voy a leer en la dirección 1, creo fue la que guardamos, no, en la 2, y estaba el 2. Ahora en la 3 y estaban ese valor. Es decir, vamos a irnos así. En la dirección 000 le voy a guardar el 0. Entonces habilito control. Escribo. En la 0 voy a escribir 0. Ya quedó escrito. Voy para la 1 y escribo en la dirección 1. Escribo y listo. Ahora la dirección 2, ojo. Esta es la 1, esta sería la dirección 2. Si yo habilito estas dos, yo estoy hablando que esta es mi dirección 3, que tiene que ver con la parte de los 1, 2, 3, 4. Vamos a hacerlo con 4, ¿no? Que aquí este valor era 1, este es 2, este es 4 y este es 8, ¿no? Por el sistema binario que estamos utilizando. Entonces, si se acuerdan por ahí, si yo estoy hablando que habilito, por ejemplo, este 0, 0, 0, pues entonces yo voy a tener el valor de 1. Si yo habilito, quito este y habilito este, pues entonces aquí yo tengo el valor de 2. Si ahora yo habilito estos dos, pues entonces voy a tener 2 y 1 serían 3. Si habilito, por ejemplo, este, quito este, entonces serían 4 y 1. Aquí yo sería mi valor de 5. Es decir, este sería un 5 binario, un 5 decimal convertido a binario. Entonces, eso aplica tanto para los datos de entrada que yo le estoy metiendo como para las direcciones de memoria. Y, por ejemplo, vamos a poner en la última localidad de memoria, no sé, que sea también el valor más alto. Escribo, listo.
Deshabilito esta parte de aquí y me voy a la localidad 0. Ahora, ¿qué quiero hacer? De hecho, si yo deshabilito el chip, no importa lo que esté aquí yo leyendo o escribiendo, no va a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no lo estoy seleccionando. Es decir, de esta parte, digamos, cuando yo habilito el chipset en alguno de estas plaquitas, pues yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Estoy seleccionando esta. Quiero ver qué tengo guardado en esta parte o estoy seleccionando esta otra. Es decir, si selecciono aquí la primera, esta es como si yo le pusiera un 0 en su chip enable y en todas estas otras yo tengo un 1. Un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1 y un 1. Es decir, todas las tengo deshabilitadas y solamente estoy accediendo a esta primera de acá. Esto lo pongo en 1 y por ejemplo esta de aquí la pongo en 0, pues entonces ahora estoy accediendo a todas las localidades que tienen esta parte de aquí. Para eso es lo del chip select o lo de habilitar el integrado. Entonces habilito y ahora quiero leer. ¿Qué quiero leer? Pues la dirección 00 que habíamos guardado 00. Habilito la 1 que habíamos guardado el 1. En la 2 habíamos guardado el 2. En la 3 que guardamos nada. En la 4 nada. En la 5 nada. En la 6 nada. Y ya ahí no habíamos guardado nada. Me voy a la última. Y ahí me aparece el valor máximo de mi combinación de los 8 bits que tenía, todos en 1. ¿Sale? Pues así básicamente sería lo que la función de lo que vienen siendo las memorias, ¿no? Con su dirección, bus de dirección, su bus de datos y su bus de control. Aquí simplemente estoy conectando, de hecho esto lo vamos a tomar como la práctica 1. Por ahí les voy a pasar el archivo de lo que se va a estar trabajando y pues nada más hay que estar uniendo con sus respectivas. Chequen aquí como tengo desde la A0 hasta la A10. Recuerden que el A0 es el bit menos significativo, el A10 sería el bit más significativo y tengo las entradas digitales, entrada y salida de 0 hasta la D7 que me completan los 8 bits del tamaño de la palabra que me especifica esta memoria RAM como tal. Y bueno, pues acá ya explicamos lo de la parte del tribuffer y sus respectivas salidas. Ok. Entonces, vamos a ver si aquí me quiere... A ver si me marca un cortocircuito. Vamos a ir a esa memoria. Le voy a tener aquí una habilitada. Bueno, si yo pongo la de... escribo. Y ahí está. Pero le voy a tener que poner aquí en play. Ok. Escribo ese valor y una vez que lo escribo lo saco. No me está marcando. Bueno, en las versiones anteriores me marcaba error o estas partes de acá se ponían como en el signo de interrogación, ¿no? Porque estamos ocasionando un cortocircuito. Acuérdense que aquí yo tengo que quitar esta parte para tener lo que viene siendo la lectura de lo que yo almacené. Es decir, tengo un control, habilito mi interruptor, le doy escritura, deshabilito, le doy lectura y ahí tengo. Habilito, le doy escritura y vamos a ver a darle lectura. No me lo causó. Bueno, pero físicamente hablando tendría que estar marcándome un error, ¿no? Porque si por ejemplo yo tengo aquí, no sé, en la salida D7 un 0 y al mismo tiempo dejé habilitado aquí mi parte de control y también le estoy mandando un 1, pues entonces estarían chocando lo que vienen siendo los datos, ¿no? Ahora, bueno, aquí se hizo un poco revoltoso porque estamos
conectando de punto a punto. Entonces aquí es donde podemos hacer el cambio a lo que sería la utilización de los buses. Es decir, no estar alambrando de pin a pin, porque bueno, aquí no hay tanto problema. Estamos utilizando solamente un integrado, pero pues cuando ya vamos a utilizar más elementos, pues se vuelve un relajo tener que estar conectando una cosa con la otra, ¿no? Entonces nos vamos a ir acá a esta parte de este icono que dice Buses Mode. Lo selecciono y le voy a poner que va de aquí a este punto. Bueno, aquí le tengo que dar doble clic para que me lo deje. Voy a poner uno aquí. Voy a poner otro aquí. Y uno más de esta parte y otro de este punto. Una vez que tengo esto, que por cierto me falta esta parte de aquí y me falta esta parte de aquí. Ahí está. Entonces, si se acuerdan, por ejemplo, antes yo ponía esta línea hasta este punto, la segunda línea hasta este punto. Ahora lo voy a poner directamente en cada uno de los buses. Entonces, una vez que ya hice toda la parte del cableado, pues lo que tengo que poner son las etiquetas de de enlazamiento entre un elemento y otro. Es decir, aquí me voy a posicionar en la primera línea, le voy a dar clic derecho y voy a seleccionar esta parte del Place Where Label, que es 1, 2, 3, la cuarta opción, y le voy a poner el nombre de identificación con el que lo voy a relacionar, es decir, con el A0. Le voy a dar Enter. Eso quiere decir que esta de acá, pues yo le tengo que poner también mi etiqueta de identificación, que tiene que ser la A0, ¿no? Entonces de esa forma es como yo estoy comunicando a través del bus desde el lado izquierdo, desde mis logic state de entrada, con la memoria RAM como tal. Entonces en este otro le voy a poner aquí la siguiente, que sería A1, y de este lado le voy a poner el A1 y así sucesivamente, ¿no? A2, A3, A4, etcétera, etcétera. Ahora, de este lado va a ser igual, pero aquí le voy a poner, por ejemplo, mi entrada digital, la 0, de 0, y eso mismo le voy a hacer acá, ponerle de 0, y a su vez esa misma de 0, pues yo la voy a poner en esta parte de 0, y ahí lo tengo. Quiere decir que en este segundo, vamos a subirlo aquí un poquito para ver si no. Bueno, se va a hacer mucho relajo. Ahí está, de 0. Entonces la siguiente que tiene que ser, pues aquí tiene que ser la D1, de este lado tiene que ser la D1, y de este otro lado pues tiene que ser la D1. Y así sucesivamente me tengo que ir con todas las etiquetas. Bien, una vez que ya termino de etiquetar todo, bueno, pues acá nada más también etiqueto la parte de control, que es el chip enable, opt enable y write enable, que bueno, aquí no es necesario yo ponerle lo que viene siendo la testada a las letras, ya por default identifica
que se activan con cero lógico, ¿no? Aquí nada más, bueno, los había puesto al revés, es decir, había empezado de derecha a izquierda con el de 0 y no, es de izquierda a derecha, de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6 y de 7, ¿no? Si no, luego iba a estar al revés lo que viene siendo mi secuencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, pues que básicamente yo sigo comunicando mis elementos, pero sin tanto cableado. Entonces, esto, pues sí, a lo mejor se parece un poco revoltoso tener que estar poniendo todas etiquetas en cada uno de los dispositivos, pero cuando ya se hace, por ejemplo, una expansión de memoria, cuando ya se van a tener, no sé, 4 o 5 eh, elementos más o 4 o 5 integrados más, pues utilizar esta parte de los buses que nos permite el software nos va a facilitar mucho esas conexiones sin que se vea una maraña por ahí de cablerío a lo tonto, ¿no? Entonces vuelvo a probar aquí, habilito. Chequen cómo acá, eso no lo había mencionado, cuando está en 0 quiere decir que yo no tengo ninguna señal. Cuando tengo o se cambia a rojo, cambia un estado lógico alto. Azul significa 0, rojo significa alto. Entonces acuérdense que como aquí se habilita con 0, bueno, voy a habilitar el chip. Bueno, primero voy a poner aquí todo en 0. No tengo nada a la salida, no tengo nada a la entrada. Entonces primero habilito mi integrado. ¿Qué es lo que quiero hacer? Le quiero escribir. Pongo acá mi control del tribuffer. ¿Y qué le quiero escribir? En la dirección 00 voy a meter el dato 0000. Entonces escribo, habilito y quito. Ahora, para la dirección 1 le voy a meter el 1. Escribo, listo. Para la dirección 2, pues voy a meter el 2. Y ahí está. Ahora en la dirección 3 voy a meter el 3. Escribo. Dirección 4. Introduzco el 4. Escribo. Y listo. Y vamos a hacer un último que sería el 5. Bueno, vamos a hacerlo hasta el 9. 5. Escribo. 6. Escribo. Ah, pero no estoy cambiando. Perdón. 5. En el 5 escribí 5. Ok. Ahora en el 6. De este lado escribo el 6. Y en el 7 escribo. Ahora en el 8. 8. 9. Y 10. Ahí está. Deshabilito esta parte y me voy a mi dirección 0. Leo. En el 0 tengo 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Digo, perdón, aquí 10. Y ahí están. Y sigo teniendo la comunicación. Ahora, ¿cómo sé exactamente cuando que me está mostrando el 1, que me está mostrando el 2 en cuestiones decimales y no aquí en binario? Bueno, a mí no hay tanto problema por la práctica que ya tengo en estar leyendo binario, pero pues puedo cambiar esa parte y en vez de poner probetas lógicas, pues yo puedo cambiar y poner un display de 7 segmentos. Entonces, pues para eso yo me voy a deshacer de esta parte y voy a sacar por aquí un display que yo lo busco como 7sec-bcd. Bueno, guión bcd, ahí está.
Y vamos a agarrar el azul, el rojo. Bueno, este es el que se ve un poquito mejor. Y bueno, la diferencia de del BCD, el display BCD, es que me permite ver lo que vienen siendo las numeraciones hexadecimales, no solamente los números, a diferencia del otro tipo de, de- perdón, de display de 7 segmentos. Entonces le voy a dar aquí en OK y saco uno y saco 2 porque yo necesito el 10 o en su defecto, simplemente, como les repito, me permite ver en sistema hexadecimal, yo puedo utilizar solamente uno. O bueno, de hecho sí los dejamos los dos, porque al final de cuentas estamos manejando aquí 8 bits de entrada, entonces lo voy a manejar por niples. 4 bits para un display y los otros 4 bits para el otro display. Entonces vamos a poner aquí el bus correspondiente. Y bueno, le vamos a llamar en este caso. Vamos a conectar. Y bueno, pues les pongo su respectiva identificación. Entonces sería D0, D1, D2. Y ahí está, ¿no? Desde D0 hasta D1. Quiere decir que en estos primeros, este primer elemento corresponde a los primeros 4 bits, al primer niple, y el segundo display pues corresponde a estos otros datos. Compruebo nada más para ver que esté funcionando antes de estar escribiendo algo. Por ejemplo, vamos a poner un 0F. Y ahí está, un 0F. O un F1. Tenemos un F1 y ahí lo tengo, F1. Nos vamos a esta parte bien del sistema hexadecimal, ¿no? Si nos fijamos, aquí tenemos las combinaciones. Desde 0 va a ser 0, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta 9. Y a partir del 10, yo no puedo poner 10 porque lo estaría confundiendo con un código binario. Entonces se pone el A, que corresponde al 10 decimal, B al 11, C al 12, D al 13, E al 14 y F al 15. Que F es básicamente 1, 1, 1, 1. El 14 pues sería 1, 1, 1, 0 porque recuerden que dijimos el peso que tiene de este lado. Si yo estoy trabajando aquí con 0, 0, 0 y 0, viene la parte del peso de 1, 2, 4, 8. Entonces si tengo 1, 2, 3, 4, serían 8 más 4, 12 más 2, 14 más 1, 15. Y el 15 corresponde al F. Entonces vamos a guardar datos. Tenemos ahí la parte de, no sé, en la localidad, bueno, primero habilito acá mi control, vamos a poner en la localidad 0, vamos a guardar una A. Para una A es el 10, es decir, aquí está la A y la voy a guardar en la localidad 0. En la localidad 1 vamos a guardar el número 1. Entonces guardo el 1. En la localidad 2 voy a guardar el 2 y ahí está. 3 lo voy a guardar en la localidad 3. 4. De hecho, chequen, antes de guardar vamos a ver aquí la parte. Este sería 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, que es el A, 11, B, 12, C, 13, D, 14, E y 15, F. Entonces el FF vamos a guardarlo en la localidad 15. Aquí guardo. Y ahí está. Deshabilito esta parte y me voy a comprobar. En el 0, 0 era el A. Es que estuve metiendo todos. A ver, en el 1 era el 1. En el 2, 2, 3. En el 4 ya no pusimos nada. En el 5 ya no pusimos nada y todo lo estuvimos guardando ya en esta parte. Pero bueno, aquí ya nada más sería cuestión de estar jugando. Por ejemplo, en el FF, un FF yo lo quiero escribir en la última localidad de memoria. Escribo, lo quito, lo leo y ahí está FF. Pongo alguna otra localidad, leo y no tengo guardado absolutamente nada. Entonces de esta forma quedaría, o yo miraría un poquito más, o sería más fácil para mí saber qué es lo que estoy guardando, porque ya lo puedo identificar como un número hexadecimal y no solamente como ceros y unos. Entonces, bueno, pues hasta aquí le dejamos para que ya no quede tan largo el video.